Buenas tardes. Mi nombre es Martina Alvarado Sánchez de la Benemérita Escuela Normal Manuel Ávila Camacho de Zacatecas. Soy docente de la licenciatura en educación preescolar. El día de hoy, pues, vengo a compartir con ustedes un trabajo que es una experiencia de investigación que lo intitulé Diseño de un curso optativo para la formación de educadoras en las escuelas normales de Zacatecas. Cabe decir que esta es una experiencia de investigación en el diseño de este curso optativo para la formación inicial de docentes de la licenciatura en educación preescolar y la licenciatura en educación primaria, en el caso de Zacatecas, en el plan 2012. Este trabajo, en el 2013, de manera estatal, se conforma una comisión en la que estuvo representada por un docente de la licenciatura en educación primaria, un docente de la licenciatura en educación preescolar de la Benemérita Escuela Normal Manuel Ávila Camacho, un docente de la licenciatura en educación primaria de la Normal de San Marcos, Zacatecas, y de la Normal de Juchipila y de Nieves, Zacatecas, estuvieron de la misma manera dos representantes institucionales. En un inicio, pues, por parte del Departamento de Normales, se nos convoca para poder atender las necesidades de poder coadyuvar al diseño de un curso optativo. Una de las primeras preguntas que nos planteamos fue: ¿qué tipo de curso se necesita diseñar para poder atender las necesidades reales a las que se enfrentan nuestros estudiantes normalistas en el estado de Zacatecas? Para ello, pues en un primer momento estuvimos empapándonos de lo que corresponde a la parte teórica sobre diseño curricular, sobre la metodología de cómo diseñar un curso, y luego enseguida poder diseñar una serie de entrevistas y cuestionarios para poder seleccionar a un grupo focal tanto de docentes formadores como de estudiantes egresados y que estaban en este proceso de formación. Para ello, pues decidimos a sacar una muestra aleatoria de un grupo focal en el que se aplicaron, como ya se dijo, eh, entrevistas y cuestionarios, entre otras técnicas que nos permitieron identificar cuáles eran las necesidades reales que tendríamos que atender. En ese sentido, pudimos identificar que una de las partes débiles o debilidades que encontrábamos en nuestros estudiantes, tanto en proceso de formación como con los docentes ya egresados, para ello cabe decir que se seleccionaron algunos tutores en los que nuestros estudiantes del séptimo y octavo semestre se encontraban realizando sus prácticas. Nos dimos cuenta que una de las debilidades era el trabajar con grupos multigrado. Para ello, pues vimos esa necesidad, pues, de hacer una sistematización de ese diagnóstico que nos arrojaba tanto fortalezas, debilidades y áreas de oportunidad que necesitábamos atender. A la vez también nos dimos a la tarea de documentarnos sobre eh, un poco el recorrido histórico y el papel que las escuelas normales mexicanas han venido jugando a lo largo y ancho de nuestro territorio mexicano desde su creación, desde las escuelas lancasterianas, de escuelas preceptoras, luego con la introducción de la pedagogía moderna con Enrique Lauscher y Repsamen. Y entonces, asimismo, también nos dimos a la tarea de hacer una revisión de los organismos internacionales como es la OCDE, la UNESCO, la ONU, sobre cuáles son las premisas centrales de las cuales se debe de guiar una educación de calidad y que le apueste a una formación de profesores que permita realmente eh, elevar su profesionalismo y realmente egresar
profesionales en el campo de la educación. En ese tenor, pues cada uno de los maestros de las 4 escuelas normales, como fue la Benemérita Escuela Normal, como ya se dijo, la Matías Ramos Santos de Loreto, Zacatecas, la Experimental Salvador Varela de Juchipila y la Rafael Ramírez de Nieves, en conjunto con el Departamento de la Educación Normal, pues empezamos y diseñamos un proyecto a seguir conforme a ese diagnóstico, como bien lo señalamos. A la par, estuvimos también documentándonos con teóricos como Tyler, Taba, Díaz Barriga, entre otros teóricos especialistas en el currículum. De igual manera, estuvimos viendo algunos elementos que nos permitiera manejar los mismos lenguajes y qué era cómo se tendría que diseñar de mejor manera dicho curso. De ese mismo sentido, se elaboró un estado del arte que nos ayudara a identificar en qué estados y en qué regiones de cada uno de los estados se ha venido trabajando lo que es con la escuela multigrado. Cabe señalar que también nos revisamos a detalle la propuesta 2005 y hicimos otra revisión de trabajos que estaban trabajando en ese momento en Veracruz, etcétera. Recuperamos algunas investigaciones de gran importancia, como fue la que dirigió Eduardo Weiss, auspiciada por el CIDE de CONACYT, entre otras grandes investigaciones que nos permitieron darnos cuenta hacia dónde dirigir la mirada de este curso. Mismo curso que, como bien lo señalábamos, pudimos ir identificando qué era necesario trabajar, cómo trabajar con el curso que le abonara a que nuestros estudiantes salieran preparados profesionalmente en el campo del diseño, sobre todo de estrategias y acciones que coadyuvara a poder atender a grupos tanto del nivel preescolar como del nivel primaria, multigrado. Y que quedara claro también qué es una escuela multigrado, qué es una escuela bidocente, qué es una escuela unitaria y cuál iba a ser el papel de nuestros estudiantes normalistas. Cabe señalar también que pudimos identificar que gran parte de donde se desenvuelven nuestros estudiantes al egresar de nuestras escuelas normales, la mayoría se enfrenta con este tipo de situaciones, la dificultad de la atención con niños de diferentes edades, con niños que tienen un nivel de madurez muy avanzado, otro muy lento, etcétera, y los diferentes estilos de aprendizaje. En ese sentido, y con base en esa identificación de esas necesidades, de ese diagnóstico, se sistematizó dicho diagnóstico, pero también tuvimos que hacer una mirada hacia cómo ha venido siendo la educación rural en México como la antesala de las escuelas multigrado e identificamos que, por ejemplo, en CONAFE es uno de las instituciones que en gran parte, pudiéramos decir, fue la pionera del trabajo de multigrado. Y en ese tenor, pues también recuperamos algunos elementos de trabajos de investigación que se habían hecho para ello. Y, y ya con base en eso, vimos también la necesidad en un primer momento del equipo que conformaba en un inicio de estos aproximadamente 8 profesores, 9 con el responsable de escuelas normales. Pudimos ver la necesidad de que era necesario invitar a otros profesores de las mismas escuelas normales para que nos contribuyeran a la recopilación de la información, de la grabación de las entrevistas y sobre todo de la transcripción de dichas entrevistas para poder sistematizar toda esa información que fue luz importante para poder de manera certera
diseñar un curso que le abonara al fortalecimiento de, de nuestros estudiantes. En ese sentido, se decidió, después de todo ese trayecto, eh, y con base en la revisión de lo que manejaba, cómo era el trayecto de los cursos optativos de acuerdo a la malla curricular del Plan 2012, con el Acuerdo 649 y el Acuerdo 650, uno de primaria y el otro de preescolar, hacia dónde se dirigían los cursos optativos, que bien decíamos, si bien se maneja como un curso optativo, lo manejamos como un curso que realmente todos los estudiantes era necesario que llevarán a cabo. Cabe señalar que en ese largo proceso de investigación, de sistematización de la información, pues tuvimos que lidiar con algunos desafíos como fue el respaldo institucional de las escuelas formadoras, el establecimiento de metas de un proyecto que las integraba cada una de las acciones y culminar y llevar a buen puerto lo pretendido. Pero cabe también decir que eh, eso no fue pretexto para que se nos descargara de nuestro trabajo cotidiano, como era el trabajo frente a grupo, las asesorías, las tutorías, entre otras actividades que estuvimos llevando a cabo. Posteriormente de identificar todo esto, tuvimos también que hacer la presentación del proyecto al Departamento de Escuelas Normales, a la Subsecretaría de la Educación, y estos a su vez presentarlo a la DGESUM, en su momento la Dirección General de Escuelas Normales. Después de que nos dieron la venia de continuar con este proyecto, pues, como ya se dijo, el proyecto ya tenía un sustento teórico, una revisión del estado del arte, el papel que jugaban las escuelas normales y su importancia en el campo estatal. Y entonces habría que ver cómo se iba a diseñar y cómo estaban planteados los trayectos formativos en esta malla del 2012, y pudimos identificar que esta malla del 2012 se planteaba como una red de nodos de un entramado conceptual que unía tanto de manera vertical como horizontal a todos los trayectos que conformaban dicha malla. Ese fue otro gran desafío para el diseño. Y luego viene ahí, ¿cómo vamos a elaborar este, este plan de estudio? Ya tenemos el diagnóstico donde identificamos necesidades, debilidades, fortalezas y áreas de oportunidad. ¿Cómo establecer los tiempos de acuerdo a los múltiples compromisos de cada uno de los integrantes del trabajo? Para ello se planearon y ejecutaron algunas acciones, como ya se dijo, presentación de proyecto, entre otras. Levantamiento de la información, sistematización de la información, identificar cómo íbamos a recuperar todas esas voces, tanto de los formadores, de docentes, como de los estudiantes y de los maestros en servicios, y enseguida a cristalizar en ese sentido eh, el proyecto del diseño. Y a partir de ahí dijimos, bueno, ¿cuáles son esas fortalezas de esa práctica docente? ¿Cuáles son esas áreas de oportunidad del ejercicio docente? ¿Qué competencias profesionales necesita tener el profesor? Que ese fue otro asunto también, definir con claridad qué entendemos por competencias. Y luego, ¿cómo va a contribuir este curso en esta malla curricular para formar verdaderos profesionales de la educación, que influyera o contribuyera de manera significativa en esa formación profesional y lograr el perfil de egreso que se planteaba en dicha malla? De ahí también pudimos ver que esos diálogos entre
los agentes educativos participantes fue fluido, fue interesante, nos ayudó muchísimo a determinar eh, cuántas unidades se van a trabajar. Se decidió que se iban a trabajar 2 unidades con sus respectivos contenidos y qué bibliografía va a sustentar este curso optativo, qué metodología teórico-metodológica va a definir el propósito, las competencias, los aportes al perfil de egreso, entre otros elementos fundamentales para que se atendieran de mejor manera las necesidades que ello requería. Y bueno, se diseñan las planeaciones didácticas aplicando los conocimientos pedagógicos disciplinares para responder a las necesidades del contexto en el marco del plan y programas de estudio de la educación básica. Decidimos también cómo aplicar críticamente el plan y programa de estudio, eh, diseñar situaciones didácticas, entre otras cosas. Ahí definimos las competencias a lograr con nuestro curso, que el futuro profesor tuviera la capacidad de diseñar planeaciones didácticas aplicando sus conocimientos pedagógicos y disciplinares para responder a las necesidades del contexto en el marco del plan y programa de estudio de la educación básica, que tuviera esa capacidad de aplicar críticamente el plan y programas de estudio de la educación básica para alcanzar los propósitos educativos y contribuir al pleno desenvolvimiento de las capacidades de los alumnos del nivel que le tocara atender. Diseñar situaciones didácticas significativas, que tuviera la capacidad de diseñar proyectos que articulen diversos campos disciplinares y con diversos saberes y conocimientos de acuerdo al nivel de competencias con las cuales contaban los niños, que tuviera esa capacidad de propiciar y regular espacios de aprendizaje incluyentes para todos los alumnos, que actuara de manera adecuada para la atención a la diversidad, entre otros de las muchas tareas que nos decidimos que se implementaran. Y el curso se llamó Planificar en ambientes de aprendizaje para grupos multigrado de la licenciatura en educación preescolar y primaria. Entonces, se diseñaron 2 unidades de aprendizaje donde se contemplaron los contenidos, las competencias a lograr, las competencias a lo que le apostaba el perfil de egreso, la bibliografía básica, la bibliografía complementaria, algunas estrategias de aprendizaje y enseñanza y algunas estrategias de evaluación, porque cabe decir que eso también implicaba, como se planteaba en el Plan de Estudios 2012, la flexibilidad curricular, que es un asunto muy importante. Y como reflexiones finales, pues nos dejó que este proceso de investigación y diseño de este curso fue una experiencia de aprendizaje que, que implicó contar con elementos teórico-metodológicos que ayudaran a definir hacia dónde dirigir la mirada y buscar estrategias de investigación que permitiera la recuperación de los sentires de quienes vivieron y viven el proceso de formación y los que se enfrentan en su contexto sociolaboral en pro de atender esas necesidades reales de la sociedad. Otro de los puntos también dentro de esos diálogos y de esas discusiones que se dieron, hicimos 2 talleres. En un primer taller donde se les presentaron a los maestros que iban a dar dicho curso y donde se les presentara qué eran el paquete de conocimiento, la familia de saberes para poder conocer cada uno de los programas. Se dio una capacitación a los maestros que iban a trabajar este curso. A mediados de la implementación del curso también eh, hizo, se convocó a un foro de diálogo y discusión y análisis y reflexión en torno a ese proceso y cómo se sentía eh, el aprovechamiento por parte de los estudiantes.
Y finalmente, al término también del primer año de la implementación de dicho curso y las estrategias, sobre todo, que se propusieron, si habían sido las adecuadas o no para, eh, para lograr ese perfil de egreso. Y lo más satisfactorio en lo que pudimos darnos cuenta es que los estudiantes tenían un dominio disciplinario y contextual de los programas de estudio, sabían hacer paquetes de conocimiento, familia de saberes, que eso coadyuvó a que tuvieran ese conocimiento, pero sobre todo de las voces de los estudiantes que implementaron este curso nos pudieron señalar que fue un curso que les ayudó a tener un dominio completo sobre cómo planear, para qué planear, cuándo planear, en qué momento lleva la planeación. Por lo tanto, este tipo de experiencias permite señalar que para diseñar un curso no nada más es juntar, documentarse y a partir del sentido común señalar que esto es lo que hace falta, sino que implica una investigación a profundidad, de determinar un proyecto bien definido, qué tipo de curso es necesario trabajar, cómo se va a hacer, hacia un diagnóstico lo más real posible y determinar las acciones a seguir, pero sobre todo que se tengan conocimientos sobre el campo del diseño curricular y del trabajo teórico-metodológico del curso que se pretende diseñar. Nuevamente, muchísimas gracias y agradecemos a Cierme por habernos permitido presentar nuestro trabajo de investigación. Y muchísimas gracias.